Buenos días, Leiser está mal renombrado, es apellidos y nombre. ¿Se me escucha, por favor? Hola, Leiser, buen día. Está mal renombrado, es apellidos y nombre. Ya estamos finalizando el parcial. Perdón, el semestre y todavía no aprendes. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, hola. Ya, ok. A ver, decía, voy a volver a repetir. La compañera del coordinador del curso está por allí. La compañera está por allí, por favor. No, bueno. Por favor, a ver si me la avisan de manera urgente.
que necesito que me vuelva a reenviar el trabajo número 1. Que me reenvíe nuevamente el trabajo número 1. Bien, entonces están los trabajos aceptables. Igual vamos a darle las calificaciones en el transcurso de estos días, para que sepan cuáles son sus promedios. Bien. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy sobre la redacción científica, aquellos factores que me permiten observar cuáles son las afectaciones o errores que cometemos, más que todo cuando no somos tan objetivos, tan claros, tan precisos y no somos tan breves, es decir, que ponemos un montón de cosas, un montón de elementos que nos confunden cuando estamos, aplicando la explicación. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que establecer ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, por un lado es tranquilidad porque es importante establecer que esto se da bastante, esta problemática desde luego en el colegio y no es la excepción en los estudiantes universitarios. Tienen bastante problemas de redacción. Cuando quieren redactar alguna actividad, se les torna bastante complejo y en ese sentido, pues, es que esa redacción sea con éxito, es decir, sea bastante clara, en donde los garabatos, las ideas que tenemos que empezarlas a establecer a través de dos aspectos. El primer aspecto, pues, es tener un propósito claro. ¿Qué quiero enfocar? ¿Qué quiero explicar? ¿Qué quiero investigar? Y la segunda, pues, determinar una planeación de las actividades a desarrollar en el texto. Es decir, me hago una especie de libreto, me hago una especie de estructura. Es importante, entonces, establecer esa situación. Y lógicamente, les comentaba, y ahí tienen un enlace, en donde pueden ver con mayores detalles cuáles son los factores en los que nosotros cometemos más errores y que lógicamente se empieza a evidenciar con más claridad que en el estudiante universitario, porque es el que ya empieza con los primeros pasos para su futuro profesional. Sin embargo, dentro del ámbito académico, ¿sí?, hay diversidad de textos que tienen propósitos, que tienen extensiones, y que estos hacen académicamente ciertas limitaciones, ciertas restricciones que impiden que la redacción tenga calidad, tenga prolijidad, que impiden que la redacción sea de lo mejor. Para eso, pues, empezamos a identificar ciertos aspectos. Entre ellos, realmente hay una debilidad, hay falencias, hay insuficiencias, evidencias de lecturas críticas de textos. Podrán ver que es la base para desarrollar la redacción. Es decir, entre más yo leo, más aprendo. Pero estamos hablando de textos que verdaderamente me enriquezcan, porque yo puedo leerme todos los días el Extra, La Marea, el Diario Manavita, el Mercurio, o todos los periódicos de la prensa nacional o internacional, y más aún si empezamos a hacer esas lecturas empezamos a hacer esas lecturas de las crónicas rojas, y realmente el lenguaje ya es diferente. Una segunda situación es que adicionalmente se pueden establecer en que los objetivos o el propósito no está claro.
no existe, no lo definimos para elaborar el texto. Por lo tanto, se ha dado cuenta que no planificamos, simplemente cogemos el documento, cogemos el libro y empezamos a leer de una manera desordenada. Es un elemento clave del documento que prácticamente también me va a perjudicar para que mi producto, mi documento, mi trabajo, mi tesis, mi informe, mi factura, mi proforma sea de calidad. Adicionalmente a esto también nos encontramos en que lamentablemente todavía seguimos o con desconocimiento o con una inaplicabilidad de las reglas gramaticales y ortográficas. Es decir, todavía seguimos cometiendo errores ortográficos, todavía seguimos haciendo redacciones sin coherencia, sin cohesión, lo que hace que cometamos muchos errores y nos impulsemos a realizar el famoso copia y pega. ¿Sí? En ese sentido, tenemos ese aspecto. ¿Me permiten un minutito, por favor? Bien. Continuamos entonces, perdón. Decía que una de las cosas que a mí más me preocupa, no como maestro, sino como profesional, es el punto número 4, problemas de reglas gramaticales y ortográficas. Bueno, ya ahorita no estamos en la escuela, no estamos en el colegio, estamos en la universidad. Pero ustedes dirán, es un simple trabajo, es una materia en que no importa, sí importa mucho, porque me he dado cuenta a nivel profesional, cuando presentan trabajos profesionales cobrados, calificados, cuando presentan proformas, cuando presentan un sinnúmero de situaciones ya a nivel de ejercicio profesional laboral, nos encontramos con bastantes inconvenientes de este tipo. Entonces, yo como cliente, que algún profesional me presente desde la carátula con una falta ortográfica, la verdad que da mucho que desear. Bien, para mí, dentro de todos estos aspectos de los problemas que impiden que sea de calidad, el número 4 es uno de los más importantes y que refleja prácticamente su estatus. También se ha podido establecer que hay falta de claridad en la redacción, falta de claridad en la redacción. ¿Sí? Es decir, no se entiende nada. Escriben un montón de situaciones, ponen latas, y aquí no se trata de poner abundancia en cuanto a al material. Aquí lo que se trata es de poner, aquí lo que se trata es de poner información breve, concisa y entendible. Bien. Y lógicamente ya eso nos está, y ya lo mencioné anteriormente, nos está incitando o impulsando al famoso uso, nos estamos impulsando a la famosa práctica del copy y pega y lógicamente incurrimos en el plagio, incurrimos en el plagio. Empezamos a utilizar partes de textos, ya lo vimos nosotros, esos factores me generan afectación y también ya lo mencioné, falta de coherencia y cohesión. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la coherencia y cohesión? A pesar que ya lo vimos. La coherencia es que si yo hablo de piedras, tengo que determinar expresiones relacionadas a la piedra o material pétreo. Y la cohesión son los conectivos lógicos. Ustedes en el documento llamado biblioteca, allí tienen unas laminitas
que yo les he compartido, donde podemos observar, que ustedes tienen conectores lógicos y para o como, entonces ahí tienen 3 o 4 láminas en esa parte de allí. Entonces podemos entonces darnos cuenta los factores que permiten o impiden la calidad de mi documento. En este sentido, es conveniente enfatizar, sin embargo, que cuando empezamos a desarrollar textos, empezamos a determinar una mala redacción, y eso es alarmante, sí, es alarmante, preocupa. Y cuando ya son profesionales, ya no nos preocupa. Personalmente, da vergüenza. Digo da vergüenza porque no es posible que un profesional tenga que empezar a presentar trabajos con problemas de redacción. Hay un refrán que dice que la práctica hace al maestro. Sí, esto se aprende haciendo. La mejora de la redacción es escribir constantemente, leer constantemente, no por obligación, sino por intuición. Tengo que ordenar las ideas para que éstas fluyan de manera rápida, de forma ordenada, y de esa forma, pues, yo empiece o determine o establezca todo este tipo de inconvenientes que nosotros podemos ir minimizando. Hay otro elemento importante que debemos tomar muy en cuenta, ¿sí? Es no solo escribir, sino también la lectura. ¿Sí? La persona que lee empieza a comprender historias. La persona que lee aprende un vocabulario variado, aprende a utilizar mejor las reglas gramaticales de puntuación y además las puede expresar de una forma secuencial. Entonces, podemos observar todos estos elementos, cómo nos ayudan. La lectura, escuchando, leyendo, entre otras cosas. Si empiezo a ver programas de las farándulas, de chisme, si empiezo a ver demasiadas redes sociales de farándulas, de chismes, lógicamente estos elementos importantes no van a fundamentar, no van a contribuir en mejorar un vocabulario, en comprender las historias, en mejorar el uso de las reglas gramaticales y la expresión de manera secuencial. Sin embargo, podríamos nosotros también identificar otras dificultades generalizadas. Esas dificultades generalizadas están relacionados más que todo a la destreza de la escritura. Destreza, habilidad. Muchas veces nos sorprendemos que vemos a alguien o vemos al profesor, oye, pero tú redactas, escribes muy bien. No es que lo sabemos, hemos venido aprendiendo a través de los diferentes elementos o explicaciones, más que todo del apartado anterior. Es decir, a todo nivel nosotros empezamos a mejorar nuestra habilidad de la escritura, iniciando desde la presentación de una solicitud, empezando desde la manera como me estoy expresando en WhatsApp. Pese a esto, pues encontramos dos problemas, ¿sí? La acentuación correcta de las palabras, a veces no sabemos dónde va la tilde. Y la segunda, que no conocemos o no sabemos el significado de los términos. Entonces hay que empezar a precisar el uso de la lengua a través de códigos. No son aspectos propios de la organización de la información y es lo que ustedes están prácticamente combinando en WhatsApp, con un Spanglish, con memes o con ciertos emoticones o ciertos símbolos que ustedes se entienden. Debemos tener claridad en las ideas, de esta manera relacionamos la expresión escrita de manera correcta y además tenemos que considerar 5 aspectos. Los aspectos grafemáticos, los aspectos lexicales, el uso de los verbos en su tiempo más que todo, la parte sintáctica, la parte semántica, que no tiene nada que ver, o es muy independiente con la situación ortográfica. Bien, para esto
los estudiantes o los profesionales siempre tienen una respuesta. Es verdad, casi de manera invariable, a veces nos damos cuenta que no sabemos redactar. No es que los envío a que se dediquen a escribir y salgan escritores, pero por lo menos escribamos algo. Olvidémonos del copy-pega, hagamos algo original. Sí, siempre buscamos culpables porque no queremos aprender a tiempo, echamos la culpa a la escuela, al colegio, entre otras cosas. Déjenme decirle, queridos alumnos, que no tenemos por qué echarle la culpa al colegio o a la universidad, más aún si después ya lo estamos como profesionales. Se les indica. Ustedes conocen y es muy público lo que pasó con el profesor de la Universidad Central, en donde se portó no tan correcto con la estudiante, pero más sin embargo veamos la otra cara de la moneda. Por ejemplo, iniciamos la clase y ya había un alumno que no estaba bien etiquetado, ¿sí? Había un alumno que no estaba bien etiquetado y no podemos seguir todavía con ese tipo de cosas, indicando, etiquétate bien, no estás correcto. O sea, ya se dieron indicaciones al inicio, Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que puedo hacer. Realmente ustedes tienen libertad en corresponsabilidad, que es cierto que no es lo mismo dar una clase virtual que una clase presencial. Mas, sin embargo, tenemos que irnos ya acostumbrando. Esta tendencia obligada que hemos hecho ahora ya se lo estaba aplicando. Y se la seguirá aplicando mucho más aún para sacar un sinnúmero de factores o elementos que me permitan minimizar costos operativos. Hay algunos que decimos, ya es demasiado tarde, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para mejorar. ¿Sí? No me puedo detener a aprender a redactar porque yo lo que necesito es trabajar, lo que necesito es dinero. No es esta sola la asignatura. Un profesional representa su imagen como tal, dependiendo de cómo ande vestido, dependiendo de cómo presente su información o sus trabajos. Bien. Para esto, hay muchos modos de percibir la realidad y nosotros tenemos que dar un enfoque y hacernos notar, hacernos presentar como profesionales, como investigadores, con tres aspectos. Nuevas formas, nuevas maneras de ser, cómo soy, cómo pienso, cómo siento, cómo expreso mis conocimientos. Bien. Para Rivera, dice que hay que ser intuitivos y deductivos. Intuitivos porque, por lo que decimos normalmente, sentido común, a través de esquemas, a través de imágenes, a través de cuadros, ¿sí? Y en la parte deductiva, de manera articulada, en forma secuencial, tengo que empezar a presentar una descripción, un párrafo, una oración. Para Raonet, en cambio, dice que el enfoque del investigador debe tener una civilización icónica, alfabética, mediática o audiovisual, es decir, tratar de combinar texto, cómo lo transmito a través del medio, cómo lo publico, aspecto visual. Esto me permite negar el nexo entre el pensamiento y la lengua y empezar a interpretar códigos lingüísticos, es decir, un lenguaje articulado, y además que minimice, no ignorar influencias, ¿sí? Las imágenes impresas, televisivas, cinematográficas, me permiten percibir la realidad de una manera diferente. Por lo tanto, dentro de la lengua oral y escrita, es importante tener un desempeño en cuanto a la redacción. Ese desempeño yo ahorita lo estoy, es más, le voy a dar el detalle de las fallas del trabajo incluso. Justamente lo que dice aquí, el desempeño de la redacción. Es un trabajo colaborativo, en equipo, en la que han sido partícipes más de 3 estudiantes. Hay un marco conceptual. ¿Por qué interdisciplinario? Porque cada uno tiene su manera de pensar y va a aportar, ¿sí? En ese sentido, pues,
yo tengo que empezar a establecer 4 características para la lengua oral y escrita. Se adquiere un desarrollo en la capacidad enunciativa, es decir, enunciado y comunicación. ¿Cómo comunico mi enunciado? ¿Sí? Este debe ser de fácil comprensión, ¿sí? Debe estar compenetrado con la neuropsicología de la lengua, es decir, que llegue, que impacte, que se entienda y más que todo, qué produzco, qué entrego, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el caso del que estaba hablando? Por otro lado, los resultados del análisis de los datos siempre es importante. Los resultados, cómo analizo los datos, cómo analizo la información. Bien. Yo debo tener o enfocar un nivel grafemático, ¿sí? Gráfico, pero que al mismo tiempo, por solo, sí, se pueda transmitir su idea y su comprensión. Debo tener decremento de letras en la construcción de signos, es decir, tratar de con pocas palabras hacer entender o explicar un fenómeno. Puedo hacerle cambio del orden de las letras, ¿sí? Puedo hacer un cambio de orden de las letras, ¿sí? De esa forma, yo también no aburro al lector. Utilizar sinónimos, no utilizar las mismas palabras con muchas frecuencias para que no se vuelva redundante. Incrementar el número de letras. Ojo, no dice palabras, número de letras en la construcción de las palabras, ¿sí? Muchas veces, y ustedes se han de haber dado cuenta, el trabajo hay que hacerla en mínimo 3 páginas, el trabajo hay que hacerla, perdón, en máximo 3 páginas, el trabajo hay que hacerlo en máximo 30 palabras, 50 palabras. Yo debo saber conjugar este análisis a nivel grafemático. Y además, pues, empezar a desconfigurar las grafías, es decir, más es menos. ¿Qué más tenemos dentro del análisis de resultados? El nivel de uso de los verbos. El nivel del uso de los verbos. ¿Qué pasa con el nivel del uso de los verbos? Pues es importante porque me permiten especificar qué acción quiero comunicar. ¿Qué acción quiero comunicar? Tenemos adicionalmente una pobreza variada en el uso de los tiempos verbales, más que todo cuando hablamos de presente y pretéritos simples en modo indicativo. Esto nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron en el colegio y sin embargo hoy en día están olvidados. Y aclaro, no estamos en una clase de literatura y castellano ni en una especialidad en donde tenga que ver con situaciones gramaticales. Todo profesional debe conocer, aparte de los elementos técnicos, debe conocer los elementos legales y jurídicos y los elementos de tipos de lectura y escritura para saber cómo escribo, cómo entiendo, cómo expreso mis ideas, cómo le hago entender al cliente. Muchas veces se hace un uso reiterado y hasta abusivo del gerundio, ¿sí? El gerundio es una de las formas del nivel de utilización de los verbos. Empezamos a establecer incongruencia de los tiempos verbales dentro de un mismo contexto explicativo, ¿sí? Incongruencia, incoherencia. Y además el nexo indebido entre el verbo y la proposición, ¿sí? Miren lo interesante de esto. Yo cuando estuve preparando y revisando también me reía porque decía, esto parece más una clase de gramática, castellano, lengua y literatura, pero sin embargo al final yo dije, tenía razón. Empecé a aprender a escribir, empecé a aprender a explicarme, a expresar. Lo que yo estoy haciendo en este momento con la explicación de la clase es gracias a los conocimientos de lo que se les está transmitiendo en este momento. No se lo aprendió de la noche a la mañana, esto es un proceso. Además, nosotros nos encontramos con 5 dificultades en el léxico, es decir, en el momento de hablar, ¿sí? Cotidianamente, ¿cómo me comunico? Tengo miedo, tengo nervios, me da vergüenza hablar en público.
Lógicamente, porque la comunicación que estamos haciendo es a través de texto, de WhatsApp, con un lenguaje bastante tergiversado. Sin embargo, tenemos que nosotros hacer una comunicación verbal también. En vez de dejar un mensaje de texto, dejo un mensaje de voz. Ya se encuentra el compañero o compañera del coordinadora del grupo, por favor. ¿Me confirma? Hola. El compañero coordinador del grupo ya se encuentra. Ingeniero, yo le escribí, pero no le llegan los mensajes. ¿El mensaje de cuál? ¿De WhatsApp o del chat? Sí, de WhatsApp no le llega. Bien. De todas maneras, por favor, vuélveme a reenviar el trabajo número 1. Me lo pasas me lo puedes pasar al correo o directamente al WhatsApp, o por cualquiera de los dos medios que se te haga más fácil. Confírmeme, por favor. Los de mi grupo, o sea, los de mi Hola, grupo. hola. ¿Me escucha? Bien. A ver. Entonces decíamos que a veces ya tenemos complicaciones cuando queremos expresarnos de manera verbal porque nos hemos acostumbrado tanto, nos estamos acostumbrados tanto, o nuestro mayor medio de comunicación es el chat en redes sociales. Bien. ¿Cuáles son esas 5 dificultades? Primero, que tenemos repeticiones innecesarias de términos. Repeticiones innecesarias de términos son redundantes y realmente hasta cuando está leyendo uno como que fastidia, como que no está bien. Segundo, alto índice de presencia de expresiones vulgares o no pertinentes al tema. Lógicamente estamos acostumbrados a trabajar en un chat de redes sociales y cuando lo hacemos a nivel académico, vamos con esa misma mala costumbre. Hay un uso caótico, demasiado confuso de muchos pronombres, adjetivos demostrativos, conjugados con verbos en tercera persona, en plural o en singular. Empezamos a fusionar en una sola palabra, es decir, empezamos a hacer spanglish, empezamos a hacer un sinnúmero de grafemáticas que para ustedes es verdad son bien acogidas, pero cuando ya estamos dentro de la parte o del campo profesional no es lo más adecuado. O además, pues las consabidas muletillas o preconstruido que siempre nosotros solemos aplicar. Hay que empezar a practicar para evitar que este léxico de la comunicación vaya mejorando. Tenemos que empezar a valorar el nivel sintáctico. Nuestro mayor problema es complejo y sin embargo se lo da en los planos de los sintagramas, que no es más que una unidad sintáctica que cumple una función determinada con respecto a una u otras palabras de la oración. Bien. En ese sentido, yo empiezo a observar un encadenamiento no idóneo de los signos en el enunciado. Ponemos coma, 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 punto y coma, dos puntos, a veces nos olvidamos de poner los signos de puntuación, entre otras cosas. No hay una secuencia adecuada de los enunciados, está todo desordenado, bastante confuso, hay una discordancia gramatical de género o del número, y eso también hace que nos confundamos. Empleo excesivo de la conjunción y. Y es un conector y muchas veces los empleamos de manera excesiva. También hay un abuso de el pronombre que. Bien, en este sentido, pues tenemos que empezar a darnos cuenta que la parte lingüística debe ser también lógica. Y muchas veces cometemos errores significativas cuando no existen dominios expresivos en forma alfabética.
Además de esto, el problema no se restringe a la ortografía, sino también a la acentuación. ¿Sí? Por lo tanto, conviene no omitir, y eso llama mucho la atención, escribir primero el adjetivo y a continuación el sustantivo, como en la lengua inglesa. Tal vez se debe a toda la influencia de los medios de los que nosotros frecuentamos en la lectura. Entonces, empecemos a dar un valor a la parte del nivel sintáctico. Ahora, en cuanto al nivel semántico, ¿qué nos encontramos con el nivel semántico? El nivel semántico se lo empieza a mejorar desarrollando la teoría, analizando ese discurso, analizando esa teoría de manera textual y más que todo darle relevancia en los vocablos y en el texto. Por lo tanto, pues el significado no es idóneo en los signos lingüísticos dentro de los enunciados. Además, el significado no es pertinente de las oraciones de la cláusula o la coherencia semántica para el ensayo. Hay que tener un sentido no congruente de las cláusulas. Debemos empezar a establecer la unidad del significado en la ficha, en este caso del documento donde lo estamos escribiendo, donde los estamos nosotros redactando. Y más que todo, tener una unidad de significado de la reseña. Es decir, debo entender y debo hacer entender. Por lo tanto, no debemos sentirnos abocados al análisis solamente con un sentido de palabras. Hay que estructurarlas de manera sintácticas y más que todo, en su conjunto, como lo dice esa palabra allí. Debe tener un significado semánticamente de tal forma que todos los podamos entender. Bien. Ya casi por finalizar este apartado, miren las situaciones que nosotros tenemos ya aquí como una parte de resumen. ¿Sí? El nivel ortográfico. Realmente el nivel ortográfico debe ser concebido como un aspecto único en la destreza del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué nos encontramos? Gramaticalmente, pues hay una normativa, hoy en día tenemos las normas APA, aspectos formales que se dan en ciertas instituciones, como una gramática normativa, el empleo de las grafías, es decir, de los signos de puntuación, y esto me va a dar una representación gráfica del idioma. Puntualmente, ¿qué nos encontramos? Dificultades con la separación silábica. Se nos suelen ir unidas palabras que no son palabras compuestas. Uso de letras mayúsculas o no saber utilizar una frase en términos de oración. Emplea equivocada de la V o de la B, el manejo no pertinente del punto y coma. Hay que saber, hay que revisar nuevamente, refrescar esos conocimientos. Utilicemos adecuadamente la coma, lo mismo el punto y coma. Aplicación indebida del punto y aparte, niveles dramáticos de acentuación, cuando utilizo C, S o Z, o la confusión entre la Y y la doble L, o Y o doble L, o entre la I latina y la Y, entre otros aspectos. Eso de manera general, queridos alumnos, es lo que teníamos preparado para el día de hoy. En el transcurso de hoy y mañana estaré socializando las calificaciones. Si hay algún reclamo, igual lo vamos a atender de manera personalizada por grupos. Bien. Entonces, en este sentido, pues, queridos alumnos, es lo que teníamos preparado para la clase del día de hoy. Bien, el compañero, por favor, coordinador, reitero, necesito que me vuelvas a enviar el trabajo, número 1, ¿sí? Para comparar con lo que yo tengo, porque veo algunos errores, no sé si es yo el que me equivoqué al copiarlos o fue usted, por favor. Entonces, usted tiene en su base de datos,
Ya, yo voy a comunicarme con ella, gracias. Ya, voy a comunicarme. Bien, empezamos entonces un segundo parcial, vamos a meterle con más fuerza, ya empiecen a trabajar desde ya en los siguientes trabajos, para que con tiempo tengamos nosotros también, en este caso, ser oportunos en la entrega y más que todo, que no tengamos que estar entregando trabajos al apuro, que no tengamos que estar entregando trabajos mal hechos. Bien. De mi parte, gracias por su atención. Nos vemos Dios mediante el día miércoles. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Hasta pronto.